¿Me escuchan? Sí. Sí, se escucha. Listo, gracias. Bueno, ahora voy a tener que acelerar un poco más y voy a tener que hablar un poco más rápido de lo que normalmente hablo, pero si hay algo que no se entiende, por favor me avisa. Lo que vamos a mirar hoy es métodos de solución de conflictos, pero hay tres tipos de métodos de solución de conflictos. Están los métodos pacíficos de solución de conflictos y están los métodos coercitivos, que los métodos coercitivos son aquellos que se incluyen la guerra, los embargos, los ultimátums, las represalias, etc. Lo que nosotros vamos a mirar hoy, nos vamos a enfocar en el método de solución pacífico. ¿Y por qué hablamos de método de solución pacífico? Por lo siguiente, por lo que estaban viendo hace un ratito. Entonces, lo que voy a intentar dejar en esta clase, en los minutos que nos quedan, y sé que se tienen que ir a las 7, por eso no voy a entrar tanto en profundidad en algunos temas, es identificar cuáles son los fundamentos legales de la solución de diferencias, cuáles son los métodos existentes y después tratar de identificar cuáles son los medios más apropiados. Si logramos por lo menos dos de estos tres elementos, yo ya me daría por satisfecho, independientemente de que lo pueden complementar con la documentación que les brindó la licenciada Thelma Sánchez. Perdón, Lick, los tres métodos que dijo, ¿cuáles eran? Es que se me fue un poquito el audio. Te lo voy a mostrar ahí, pero. Los tres métodos que tenés, los medios de solución de controversia en el derecho internacional tenés. El derecho internacional permite resolver controversias entre los estados mediante métodos de solución pacífico. Los dos primeros son métodos de solución pacífica, que son diplomáticos o políticos, y después están los jurídicos y los jurisdiccionales. El tercero, el que tenés ahí, el coercitivo, se dice que es un método de solución pacífico porque está fundamentado en la Carta de la ONU en el artículo 33 a 35, sin embargo, no vamos a entrar a detallar eso porque eso nos llevaría otra clase más, por lo menos una o 2 horas más, para ver, porque lo interesante de los coercitivos es no solamente que permite el uso de la guerra, pero deberíamos saber en qué caso se puede activar la guerra. Entonces nos vamos a quedar con los diplomáticos y con los jurídicos. Entonces, ¿de dónde surge esto? No sé si te respondí la pregunta con lo que te dije. Sí, licenciado, gracias, muy amable. Listo, entonces espera, vamos a volver para acá. Dentro del derecho internacional, esto es un modo de repaso, existen una serie de ramas dentro del derecho internacional. Tenés el derecho internacional público, que es el más conocido. El otro que también es sumamente conocido es el tema de los derechos del derecho internacional público. Después está el derecho económico internacional, que miramos temas de tratados de libre comercio, y por último tenés el derecho internacional privado. La diferencia que vas a ver entre el derecho internacional público y el derecho humano es que el derecho internacional público regula las relaciones entre estados o entre diferentes sujetos de derecho internacional, pero como ustedes saben, en materia internacional todos los estados tienen la misma categoría, ¿sí? No hay ningún estado más fuerte, no hay ningún estado que pueda estar por encima de otro, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista económico seguramente sí, desde el punto de vista bélico seguramente sí, de armamento también, desde el punto de vista de desarrollo, pero ustedes que estudiaron los principios del derecho internacional público seguramente recordarán que la Carta de la ONU establece que todos los estados tienen la misma jerarquía. ¿Qué cambia entre el derecho internacional público y los derechos humanos? Bueno, lo que cambia es precisamente la diferencia que tenés acá es que en realidad el Estado está por encima, siempre, en la teoría, está por encima de los ciudadanos, de la población. Y lo que hace el Estado, desde un punto de vista gubernamental, es tratar de armonizar todas las fuerzas internas que pueden suscitarse dentro de un país. Claro está que hay límites al Estado, al monopolio del uso de la fuerza que tiene el Estado. Y el monopolio, porque si el único que tiene legalmente el monopolio del uso de la fuerza es el Estado, a través del ejército
o a través de sanciones. Sin embargo, a partir del año 1945 se dieron cuenta de que este poder del Estado no es absoluto y surgieron los derechos humanos. Básicamente, si tuviéramos que definir qué son los derechos humanos, es el límite que se le ponen a los funcionarios de turno. Y esa es la diferencia que encontrás entre el derecho internacional público y los derechos humanos, porque en el derecho internacional público todos tienen la misma jerarquía, nadie es más que nadie, el otro, pero en derechos humanos el Estado está por encima de los ciudadanos en aras de encontrar el bien público temporal. Sin embargo, para alcanzar el bien público temporal no es un cheque en blanco que le estás dando. Hay límites, y los límites son los derechos humanos. Después tenés el derecho económico internacional, que lo que regula son las relaciones comerciales entre los estados, pero como ustedes saben, los estados no comercian, o sí comercian. ¿Un estado comercia con otro estado? ¿Sí o no? Sí, sí, se da el comercio. Pero ¿quiénes son los que comercian? ¿El estado o los particulares? Los particulares. Los particulares. Bueno, entonces esa es otra diferencia que tenés entre el derecho económico internacional y el derecho internacional público, porque en el derecho internacional, bueno, ambos, sí, está bien ambos, pero la doctrina, no te diría moderna, pero sí las últimas corrientes buscan la liberalización, donde los estados en teoría no podrían llegar a tener empresas. Y eso estoy respondiendo a una pregunta que leí en el chat. La doctrina moderna, a partir de hace ya aproximadamente 30, 40, 50 años, aunque en Guatemala pareciera que es menos, hay toda una tendencia mundial de que los estados no pueden tener empresas, salvo aquellas empresas que son sumamente importantes para la población. Por ejemplo, hay cosas que no se pueden privatizar, como sería la salud, como sería el tema de la educación. Pero los únicos que se han opuesto a esta tendencia de que las empresas tienen que estar todas en manos del sector privado son algunos países del este de Europa. Entonces, ¿qué pasa? En el derecho internacional público, los conflictos se dan entre los estados, mientras que en el derecho económico internacional, los conflictos se dan a través de cuando un estado no cumple un tratado, que los tratados los firman los estados, sin embargo, los beneficiarios de los tratados son las empresas privadas. Es decir, Guatemala es parte del Tratado de Libre Comercio de Guatemala, de RCAFTA, sin embargo, los que se aprovechan de esa situación es el sector económico. Esa es la diferencia que encontrás entre el derecho económico y el derecho internacional público. Y después lo último que tenés es el derecho internacional privado. ¿Les quedó más o menos claro por qué hablamos del derecho internacional público, derechos humanos y derechos económicos? ¿Sí? Listo, perfecto. Bien, Rubí. Seguimos. Entonces, los problemas, a partir de esta definición que hicimos un repaso, los problemas se pueden dar entre un Estado y una persona. Imagínense el tema de derechos humanos, cuando una persona considera que se le han violentado sus derechos humanos fundamentales, va y puede demandar a un Estado. Después se pueden dar conflictos entre Estados y organismos internacionales, que los organismos internacionales pueden ser políticos, por ejemplo, con la ONU, o pueden ser Estados y organismos económicos internacionales, que podrían ser la Organización Mundial de Comercio, o un problema entre el Fondo Monetario y un país, o entre el Banco Mundial y un país. También existen problemas entre los estados, por ejemplo, Ucrania versus Rusia, y después hay problemas entre las personas desde el punto de vista comercial, me refiero a personas individuales y sociedades mercantiles. Esos son los tres problemas. Y para todo esto, cada vez que hablamos de derecho internacional privado, evidentemente tiene que haber una solución internacional. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se va entendiendo? Sí, gracias. Bien. Bueno, entonces, para encontrar estas soluciones, me encanta la manita así. Para encontrar una solución, a ver, ustedes van a ser negociadores, ¿sí? O van a ser diplomáticos. ¿Qué prefieren ser ustedes? ¿Encontrar una solución ajustada a derecho, o una solución que le dé una salida elegante a las dos partes? ¿Qué prefieren ustedes? Que le dé una salida elegante a las dos partes. Muy bien, Sara. Eso es clave en derecho internacional.
Desde el punto de vista de los estados, siempre se inician con negociaciones con la diplomacia. Tengo una colega que dice que siempre hay que aplicar la diplomacia y la estrategia. Después, y te voy a poner un ejemplo, tal vez para llevarlo al extremo. Imagínate que yo soy, Sara, imagínate que vos sos una importadora de Guatemala, que importás aguacate de México, y yo estoy en México y exporto aguacate de México a Guatemala. Si yo tengo un problema, perdona que te use el ejemplo, Sara, ¿no tenés problema? ¿No? No hay problema, Lick, ¿no? Imagínate, Sara, que yo te tengo que entregar, no sé, 20 toneladas de aguacate y vos me demandás a mí porque no te las voy a dar. Tal vez, Sara, vos tenés razón, vos vas a querer decir, bueno, yo sé que el derecho me asiste y te voy a demandar. Y yo te voy a decir, está bien, dale, demandame, no hay problema. El problema es que probablemente, Sara, vos vayas a ganar el juicio, ¿sí? Pero lo vas a ganar dentro de 8 años, 9, y vos ya te perdiste la venta, ¿sí? Entonces, ¿de qué te sirve ganar o aplicar el derecho si lo que vos necesitas es que te entren los aguacates, ¿sí? Para poder generar más comercio? Ni hablar si te dedicas a importar productos para Navidad. O sea, dentro de 8 años, cuando me ganes el caso, te decís, está bien, listo, ahí lo tenés y ya pasó de moda. Ni siquiera es que entras en la mercadería, ya cuando pasó, cuando lo recibiste, ya pasó de moda. Mejor Entonces, para eso... Mejor me quedo calladita y que sigan los aguacates porque se chuquean. Bueno, pero es que si vos tenés ese problema con el aguacate, tenés que pagar. Si pasan 30 días, olvídate, ya no tenés los aguacates, pero aparte vas a tener que pagar el costo del container durante todo el tiempo que va a estar parado ahí el container porque no te lo dejan sacar. Entonces, ¿qué es lo mejor, Sara? Cuando me refiero a Sara, hablo en general, ¿no? Lo mejor es llegar a una negociación, decir, bueno, mira, Andrés, ¿cómo salimos de esto? A mí me interesa la mercadería y a vos te interesa venderla, porque yo también necesito el dinero para poderle pagar a mi gente. Y entonces ahí es donde vos entras en una diplomacia. ¿Vamos bien hasta ahí? Por eso te digo, jurídicas. A veces es mejor irse por una solución mutuamente acordada. Excelente el ejemplo, Lick, sigamos. Listo, gracias, Sara. Entonces tenés decisiones judiciales y decisiones políticas, diplomacia, mutuamente consensadas. Y lo que vamos a ver más adelante es que no siempre los que resuelven van a ser jueces. Por ejemplo, si en el caso, Sara, que vos decidieras demandarme a mí, podemos agarrar un panel arbitral, porque si vamos acá a un juzgado, a poner el juzgado que quiera, nadie va a poder determinar si la mercadería que yo te estoy ingresando responde a... Imagínate que haya una traba comercial donde dice que todos los aguacates de México que vengan a Guatemala no van a poder ingresar porque tienen un animalito que es perjudicial para la salud. Si eso lo llevamos, Sara, a un juicio, el juez no tiene el expertise necesario y hasta que se resuelve eso, olvídate. Entonces, en algunos casos podemos llegar a encontrar una solución jurídica, si querés, o una solución política, pero podemos auxiliarnos de otra gente que no necesariamente son abogados, sino que son expertos en la materia. Puede ser zootecnista, no sé, agrónomo, lo que fuera. Entonces, no siempre tenés soluciones judiciales, tenés soluciones políticas, no siempre son abogados, y en algunos casos, como vamos a ver ahora, no todas las decisiones son vinculantes. Hay algunas decisiones que pueden ser jurídicamente vinculantes y otras que es meramente una recomendación. Si la recomendación no se cumple, ya tenés un antecedente que ganaste, pero tenés que iniciar el juicio. ¿Vamos bien? Noemí, voy a mencionar los que tengo acá. Miguel, Lisbeth, ¿estamos bien? ¿Listo? Bueno. Muy bien, Lick, gracias. Si me ven que hablo más rápido de lo normal es porque voy a tratar de avanzar todo lo que pueda. Entonces, antiguamente, ¿cómo se solucionaban las diferencias entre dos países? ¿Cómo creen que se solucionaban las diferencias entre los países?
No hay respuestas malas, ¿eh? Conflictos como guerras, licenciado. Exacto, exacto. Gracias, Jonathan. Antiguamente, nada que tu derecho ni tus principios de la carta. A plomazos. Así, bueno, a plomazos, Sara. Entonces, lo que pasaba antes es que se declaraba la guerra, ¿sí? Pero hay un principio a partir del año 1945 que dice que el ganar la guerra no te da derecho. ¿Se entendió? No porque ganes la guerra quiere decir que estás en lo justo. Y para evitar las guerras, que fue inclusive lo que pasó entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, hay dos artículos, uno que es la Carta de Naciones Unidas y otra que es la Carta de la OEA. Los dos tienen una redacción similar y temporalmente salieron con unos meses de diferencia. Me voy a concentrar en una. ¿Quién puede leer lo que está ahí en la pantalla? El artículo 33 de la Carta de San Francisco es una manifestación de la tendencia del moderno derecho internacional que insta a las partes en un conflicto a encontrar una solución por vías pacíficas. Las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales tratarán de buscar la solución, ante todo, mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección. Bueno, gracias, Miguel. Entonces, acá ustedes que son expertos en derecho internacional, este artículo es un poquito blando, por así decirlo, porque te dicen, lo voy a ver si lo puedo subrayar acá, te dice, no te dice que van a buscar una solución, te dicen tratarán de buscar una solución. ¿Sí? Hay una pequeña sutileza que me podrá decir, bueno, mirá, es una cuestión diplomática, pero tampoco es que sea obligatorio. Yo te estoy diciendo, tratarán de buscar una solución. Y puede ser que la traten, pero que pueda ser decir, bueno, sí, yo voy a tratar de buscar una solución con una negociación, con una investigación, con una mediación, pero si no tenés una participación de buena fe, yo te puedo decir, mirá, Sara, yo intenté arreglar contigo mediante una solución, mediante la negociación, investigación, pero vos me viste que yo todo el día estuve así, cerrado y solamente para cumplir el requisito. Eso ténganlo en cuenta. ¿Vamos bien? Entonces, lo que me interesa de acá es que el artículo 33 establece que las partes, cuando hablamos en las partes en el artículo 33, nos referimos a los estados que ponen en peligro el mantenimiento, que ponen en peligro el... Licenciada Sánchez, tenés el micro abierto. Cuando tenés un problema entre los estados, ¿sí? Y eso puede afectar la paz y la seguridad internacional, ahí el mismo artículo 33 de la Carta te dice cuáles serían las soluciones. ¿Voy bien? ¿Sí? ¿Paso? Muy bien, Lee. Bueno, listo, perfecto. Entonces, esto ya lo vimos y voy a hacer una pequeña alusión. Lo tenía mucho más largo, pero simplemente no voy a entrar en los detalles. Para que se configure un problema internacional es porque en el fondo ustedes creen que va a haber una responsabilidad internacional. Entonces, cuando hablas de una responsabilidad internacional, cuando vos crees que un Estado es responsable internacionalmente por violentar los derechos de otro Estado, tenemos que saber qué se entiende por responsabilidad internacional. Micrófono, porfa. ¿Qué prefieres? Ahora no. De golpe no la había visto. La misión pasada. ¿Qué es una excepción? Bueno, voy a ver si puedo cancelar el micrófono. ¿Quieren sentarse en algún lugar a tomar algo? ¿O vamos al lugar que vamos a comer y tomamos algo primero? Esperamos un segundo. Vamos a ver si seguimos. Está comiendo y no nos invitó. Lick, ahora te fuiste vos. Lo que tenemos que saber ahora es lo siguiente, ¿no? ¿Cuándo hay responsabilidad internacional? Responsabilidad internacional es cuando hay una violación al derecho internacional, que esta violación del derecho internacional puede ser una cuestión de acción u de omisión, imputable al Estado, y entonces el Estado que se considera que es responsable internacionalmente
tiene que reparar el daño. Entonces, me voy a pasar esto y les voy a hacer este resumen que les preparé acá. Esperame un segundo. Ahí está. Miren, muchachos. Eso es importante que lo sepan. Para que haya una responsabilidad internacional, se tienen que cumplir 3 elementos. Una violación al derecho internacional, que sea imputable al Estado, y el tercero, tal vez es el más importante, que exista un daño material o moral. ¿Estamos bien? ¿Cuáles son los 3? Violación al derecho internacional, imputable al Estado y existencia de un daño material. ¿Alguno de los que están acá es abogado o entiende algo de derecho? De derecho nacional. Les pongo este ejemplo porque se los voy a contrastar. Sara, parece que no. Se los voy a contrastar. Imagínate, vamos a agarrar de ejemplo a Jorge Armando. Imagínate que Jorge Armando me alquila una casa a mí. Y yo dejo de pagarle la casa a Jorge Armando. ¿Jorge Armando me puede decir que yo le entregue la casa? Sí. Sí, y tiene Exacto. como 30 días para poder salir. Bueno, y Jorge Armando tiene que demostrar que porque yo no le pago le hice un daño material o moral. Sí. Sí, también. No, puedo decir, mira, vos no me pagaste. Jorge no me tiene que demostrar que porque yo no le pagué, él dejó de comer. Es que por derecho le corresponde por ser el propietario de la vivienda. Exacto, O sea, él puede no hacer lo lo tiene que que quiere, ¿no? demostrar, pero se entiende per se. Pero no necesariamente, o sea, tal vez Jorge se ganó la lotería y tiene un montón de plata. Pero no hay un daño material ni moral, salvo que Jorge me diga, mira, me afectás mi moral porque no me estás pagando. Algo difícil, ¿no? Pero esa es la diferencia que vas a ver entre el derecho internacional público y el derecho internacional y el derecho nacional. En el derecho nacional, vos te obligás a algo, no lo cumplís, chau, se ejecuta. ¿Estamos claros? Tal vez claro. te encantaría decir, me estás causando daño material y moral, ¿para qué? Para sacarme más dinero. Pero no es necesario demostrar de que Jorge tuvo un prejuicio porque yo no le pagué el alquiler. En derecho internacional no pasa así. Tenés que cumplir los 2 requisitos, la violación a un derecho internacional, la imputabilidad que sea al Estado y que tiene que haber un daño material. Si hay una violación al derecho internacional cometida por un Estado, pero esa violación al derecho internacional no promueve un daño material o moral, no hay responsabilidad internacional. ¿Estamos bien? Muy ¿Sí? bien, muy bien. Sí, excelente. Ahí lo tenés ahí como lo que les voy a mencionar. Entonces, al principio de la clase vimos por qué no se puede, porque la guerra es la última ratio. Siempre tenemos que entrar por la negociación, la mediación, las cuestiones de diplomacia. Pusimos el ejemplo del aguacate, pusimos el ejemplo de los productos que vienen de China. Entonces, a partir de ahí, esto me lo voy a pasar y me voy a entrar de lleno en lo que era la clase de hoy. Vamos a hablar hoy de medios pacíficos o diplomáticos, que es lo mismo, es una categoría de medios de solución de conflictos, y después están los medios jurídicos o jurisdiccionales, que ahí sí es donde aplicamos todos los derechos, los tratados internacionales. Entonces, en la pantalla están viendo que dentro de los medios pacíficos o diplomáticos para la solución de controversias entre los estados, encontramos 5: negociación, buenos oficios, mediación, investigación y conciliación. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre ellos? ¿O es todo lo mismo? No es diferente la negociación, la mediación cuando nos agarramos el papel. Bueno, es diferente. Vale, el resto, yo solamente puedo mirar a 7 personas de las 80 que hay, 90. ¿Cuál es la diferencia entre una negociación y una mediación? La negociación, ambas partes están anuentes a ceder o llegar a acuerdos, mientras que la mediación ya es en un conflicto y tiene que intervenir en una tercera persona, porque ahí hay un mediante ante los dos, así lo entiendo yo.
Perfecto, Después de eso viene la conciliación, pero los buenos oficios, eso sí son los demás. Bueno. Voy a más o menos Rudy, que hay la mano arriba, tenés que hablar. Sí, obviamente para mí la negociación es directa, mientras que la mediación puede ser indirecta, es decir, yo no necesariamente puedo estar como Estado, por ejemplo, puedo estar involucrada en un conflicto, pero puedo mediar dentro de dos factores que son beligerantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, para mí podría ser la mediación algo que puede ser indirecto, mientras que la negociación sí sería algo directo. Bueno. Si quieren, bueno, la base tienen, lo que podemos hacer es, como somos estudiantes de la carrera, tenemos que ser un poquito más pro en la edición. ¿Quieren que comencemos? Dale, listo. Entonces, espera que cambiar de pantalla. Ahí está. Bueno. La negociación, un dato que necesitan saber. Importante. Creo que había dos métodos diplomáticos medio funcionales. Si bien respecto a un lado, la práctica y la buena práctica y la experiencia indica que tenés que empezar siempre por los medios diplomáticos. Sí. Lo último que hay que tratar. Entonces, y dentro de los diplomáticos, la idea es seguir este orden que voy a dar. Negociación, mediación. No es necesario que seguir mucho más radical la solución muy rápida y mutuamente satisfactoria a las partes que si te va a veces si te sale a las nuestras etapas. Vamos a la negociación. Bueno, dentro de la negociación existen dos tipos. La negociación directa, o mejor dicho, más conocida como la negociación bilateral. Y después tenés negociaciones que se realizan